Voy a grabar la sesión, no se preocupen, para pasarle a José María, ¿no? Y les puedo facilitar el link. El material obviamente se va a ir actualizando de a poco en la página que tenemos, ya en la página oficial. Entonces, permítanme un segundito realizar la grabación e iniciamos. Bien, ahora sí, tema 34, glucosaminoglucanos y glucoproteínas. En esta primera parte nos vamos a enfocar en los cuatro primeros puntos: estructura de glucosaminoglucanos, síntesis de los glucosaminoglucanos, degradación de los mismos y la mucopolisacaridosis, ¿no? Esos dos elementos los revisarán en la siguiente sesión teórica. Bien, iniciando entonces con la estructura de los glucosaminoglucanos. Vamos a ir mencionando ciertas características de este grupo de compuestos que están clasificados como heteropolisacáridos, un grupo de entonces polisacáridos que tienen la característica de contener más de dos unidades diferentes de monosacáridos dentro de su estructura, a diferencia de lo que ocurre con los homopolisacáridos, ¿no? Donde solamente una unidad es la repetitiva y puede generar moléculas extremadamente grandes y complejas, ¿no? En este caso vamos a hablar de que este grupo de moléculas también son complejas y bastante complejas desde un punto de vista estructural, como lo vamos a ir analizando. Tienen función estructural y esa es una característica importante de este grupo de moléculas, ¿no? Jugan un papel importante, un rol primordial en ciertos tejidos, ¿no? Como el cartílago. Entonces, vamos a mencionar que la característica principal de este tipo de compuestos es que están unidos por enlaces del tipo beta. A esto se suma que, bueno, en realidad son moléculas que están conjugadas a proteínas, ¿bien? No son entonces estructuras que solamente son carbohidratos puros, no, sino que ocurre una conjugación necesariamente a una proteína central, que es la que va a actuar como un sostén, como una base, que va a permitir, ¿no?, que estos compuestos puedan llevar adelante la función específica para la cual se producen. Son capaces de unir grandes cantidades de agua. Esta propiedad hace, ¿no?, o se debe a que estas estructuras tienen gran cantidad de cargas negativas. La mayoría de los monosacáridos que están presentes dentro de estas estructuras se caracterizan por presentar una carga negativa, así como también gran cantidad de oxígenos, nitrógenos y azufres, que son elementos electronegativos, ¿no? Y fácilmente se van a cargar en condiciones fisiológicas. Considerando, ¿no?, que las condiciones fisiológicas para el ser humano oscilan alrededor de 7, para ser más exacto, 7.4, el pH fisiológico, es que estas moléculas van a entonces estar cargadas, ¿no? Entonces, esta propiedad de generar cargas en solución a un pH fisiológico le da la avidez y la capacidad de poder atrapar, ¿no?, entrar en contacto a través de la formación de puentes de hidrógeno con el agua. De esta manera, ¿no?, las matrices de los tejidos conectivos donde vayan a estar presentes van a tener esa consistencia gelatinosa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros tejidos como el tejido óseo, donde, bueno, ahí más bien hay una matriz extremadamente rígida, ¿no? En cuanto a matriz, también, perdón, si me disculpan, sí, alguien quería participar, adelante, adelante. Bueno, continuemos entonces. Bien, esta matriz entonces gelatinosa es la que va a dar origen, ¿no?, a la matriz extracelular de tejidos importantes en el ser humano, ¿no? Tal es el caso donde también van a estar presentes ciertas proteínas como el colágeno y la elastina. Entonces, esa interacción entre los glucosaminoglucanos, ¿no?, con otras proteínas también estructurales como el colágeno y la elastina, es que la que brinda esa propiedad característica de cada uno de los tejidos conectivos donde van a estar presentes, ¿no?
Propiedades lubricantes y viscosas. Justamente vamos a reforzar esto con lo que anteriormente les comentaba. La característica principal de este grupo de moléculas es que tienen carga negativa. La presencia de una gran cantidad de cargas negativas, ¿no? Hace que estas moléculas justamente tengan esta propiedad, sean lubricantes y sean viscosas. Propiedad muy importante, por ejemplo, en el ácido hialurónico, que está presente en el líquido sinovial, ¿no? Entendiéndose que el líquido sinovial tiene como función principal evitar el roce de huesos en las articulaciones, ¿no? Para evitar su desgaste, ¿no? Caso contrario, ocurren problemas como la artrosis, la artritis. Están también presentes estos aminoglucanos en secreciones mucosas, muy importante, ¿no? Es por esa misma razón, ¿no? Que han recibido esta denominación de mucopolisacáridos, porque inicialmente se creía que era un grupo de carbohidratos que estaban presentes exclusivamente en estas secreciones mucosas, ¿no? Hoy en día, bueno, se sabe todo lo contrario, que no solamente están presentes en este tipo de secreciones, sino también van ocupando distintos espacios dentro del organismo, formando matrices muy importantes, ¿no? Pero por eso se le asigna ese nombre de mucopolisacáridos, ¿no? Porque inicialmente describió su presencia justamente en este tipo de líquidos, ¿no? Líquidos mucosos. Bien, ahí tenemos una estructura representativa de un glucosaminoglucano. Vamos a comentar acá que a diferencia de las glucoproteínas, ¿no? Estos glucosaminoglucanos se asocian a proteínas, pero el componente proteico es mínimo. Bien, es mínimo encontrándose en mayor proporción el componente de los carbohidratos, ¿no? Esquemáticamente se lo puede representar de esta manera, donde hay una proteína central, ¿no? Que va a soportar o va a adosarse a todos los glucosaminoglucanos que estén presentes, ¿no? Hay, por ejemplo, el sulfato de conritina, el sulfato de queratán, que se va a asemejar a los cepillos de limpieza que se tienen en el laboratorio, ¿no? En los laboratorios para el lavado de materiales de boca estrecha se utilizan unos cepillos especiales, ¿no es cierto? Esa semejanza se le da a este grupo de compuestos, ¿no? Debido a ese tipo de organización estructural que tienen, ¿no? Una vista lateral y acá tenemos al lado una vista superior. Bien, todos los glucosaminoglucanos, como les comentaba, van a contener más de una unidad de monosacáridos. Entonces, por eso se clasifican con el grupo de heteropolisacáridos. Los principales son los que tenemos ahí en pantalla, el ácido D-glucurónico, el ácido L-hidurónico, la D-glucosamina, la D-galactosamina. Entonces, la formación de disacáridos y la repetición constante de estas unidades de disacáridos es que da origen al grupo de compuestos, ¿no? Que se denominan como glucosaminoglucanos y los vamos a ir describiendo más adelante. Una de las características importantes es que el enlace de estos dos, ¿no? Monosacáridos que van a formar el disacárido base es a través de un enlace del tipo beta, ¿ya? Beta 1,3. Entonces, un enlace beta 1,3. Y con esto nos reforzamos que los eh, carbohidratos que tienen como enlace el tipo beta usualmente participan o llevan adelante una función de estructural, ¿no? Estructural. Tal es el caso de la celulosa, por ejemplo, la quitina, los glucosaminoglucanos, el péptidoglicano. Son entonces un grupo de moléculas que tienen función estructural y dentro de su estructura misma van a predominar los enlaces del tipo beta. En este caso, el del tipo beta 1,3. Bien, ahí tenemos las estructuras de estos monosacáridos. Son monosacáridos derivados debido a la presencia de otro grupo o tipo de grupos funcionales, ¿no? La glucosamina, por ejemplo, en la posición 2 se ha reemplazado un grupo hidroxilo por un grupo amino. Eh, el ácido D-glucurónico, ¿no? En el carbono 6, en lugar del alcohol, pues se ingresa un grupo carboxilo. El ácido hidurónico,
De la misma manera, en la posición 6 ingresa un ácido carboxílico, pero la orientación es diferente, ¿no? A esto justamente se llama isomería óptica, ¿no? Tenemos que el ácido glucurónico está en la forma D o dextrógira y el ácido hidurónico en su forma L o levógira. Justamente la presencia, ¿no?, de estos grupos carboxilos facilita o promueve que estos entren en un estado ionizado, es decir, adquieran una carga negativa, cuando están presentes en condiciones fisiológicas, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de cargas negativas produce una consistencia resbalosa, viscosa, ¿no?, que es característico, le brinda, ¿no?, esa propiedad de elasticidad al líquido sinovial y al humor vitrio, donde pueden estar presentes este grupo de compuestos. Vamos a ir mencionando cuáles son estos glucosaminoglucanos. Tenemos el 4-sulfato de condroitina y el 6-sulfato de condroitina. Su nombre lo dice. Son estructuras que van a estar presentes principalmente en el cartílago, ¿no? Formando el parte de la matriz del cartílago. Su estructura base, el disacárido base, está conformado por un ácido por la N-acetilgalactosamina y el ácido glucurónico, unidos, como ya les comentaba hace un momento, por un enlace glucosídico del tipo beta 1,3. La característica de estos compuestos es que llegan a sulfatarse, ¿no? Además de contener el oxígeno, el nitrógeno, estas moléculas pueden sulfatarse y de esta manera pues se incrementa más la propiedad de generar cargas negativas en condiciones fisiológicas. Acá ya podemos ver, ¿no? Podemos apreciar la presencia de estas cargas. Acá lo tenemos en un estado ya ionizado y lo propio con el grupo sulfato que también se va a ionizar y también va a presentar estas cargas negativas, ¿no? Está en la posición 4 la sulfatación, por esa misma razón su denominativo de 4-sulfato de condroitina. Y cuando esa sulfatación se da a nivel del carbono 6, pues tenemos el 6-sulfato de condroitina, ¿no? Es el glucosaminoglucano más abundante en el organismo y su principal localización es en el cartílago, pero obviamente no se va a restringir al mismo. También puede estar presente en tendones, ligamentos, en la aorta. Luego tenemos el sulfatán o sulfato de dermatán, donde vamos a encontrar igual un disacárido, una unidad de disacárido repetitivo, conformado por la N-acetilgalactosamina y el ácido L-hidurónico, ¿no? De la misma manera, en este caso, la N-acetilgalactosamina también sufre una sulfatación y en la posición, ¿no?, 4, eso facilita o promueve, ¿no?, esta propiedad de la viscoelasticidad. Se encuentra principalmente en la piel, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. El sulfato de queratán, tenemos dos tipos, 1 y 2. Se caracteriza, ¿no?, porque la unidad repetitiva de este glucosaminoglucano está conformado por una galactosa en posición beta y una N-acetilglucosamina, ¿no? Ambos unidos por un enlace, en este caso del tipo beta 1,4 y también ambos sulfatados en la posición 6. La mayor parte de los glucosaminoglucanos contienen también otros monosacáridos como la fucosa y el ácido N-acetilneuramínico. El sulfato de queratán 1, tipo 1, se encuentra en la córnea y el de tipo 2 se encuentra en agregados de proteoglucanos, con sulfato de condroitina del tejido conectivo laxo. Leparina. Leparina es un anticoagulante natural, está producido principalmente por las células denominadas mastocitos y bueno, tiene esa organización estructural, ¿no? También hablamos de una unidad de disacárido repetitivo, donde vamos a encontrar la N-acetilglucosamina unido al ácido glucurónico, o en algún caso también puede estar el ácido hidurónico, y gran cantidad de sulfatación, ¿no? En la posición amina, en el carbono 6 de la N-acetilglucosamina y en el carbono 2 del ácido glucurónico.
también, ¿no? En la posición 3, acá nos habíamos olvidado mencionar la posición 3 de la N-acetilglucosamina. Bien, la heparina, como les comentaba, está producida por los mastocitos y bueno, ayuda en el proceso inflamatorio, ¿no? Ya que estas células, los mastocitos, justamente participan o son muy importantes en regular el proceso inflamatorio. Luego, el ácido hialurónico. La unidad repetitiva de disacárido está conformado por el ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina, unidos por un enlace glucosídico del tipo beta 1,3, ¿no? Este tal vez es el único ejemplo que podemos mencionar que no ha sufrido un proceso de sulfatación, pero de la misma manera sí están presentes las cargas negativas debido a la presencia del ácido carboxílico dentro de esta estructura, ¿no? El ácido hialurónico actúa como un lubricante natural. Su principal presencia es en el líquido sinovial de las articulaciones, donde va a evitar el desgaste, ¿no? O el roce de los huesos, ya que en una articulación justamente hay una cercanía de los extremos distales de un hueso y obviamente esto va a promover el movimiento, ¿no? Entonces, para evitar esa fricción constante que se realiza o que se lleva adelante cuando realizamos un movimiento articular, justamente, ¿no? El cartílago presente en estos extremos distales, así como también el líquido sinovial, van a evitar la fricción. Cuando existe una disminución en la producción del líquido sinovial, ¿no? Debido a una baja producción del ácido hialurónico por los condrocitos, es cuando este líquido sinovial pierde la propiedad de ser lubricante y en consecuencia, ¿no? El roce de huesos es inevitable. Primero ocurre el desgaste del cartílago. Con esto existe mayor destrucción de condrocitos y en consecuencia mucha menor producción del ácido hialurónico. Posteriormente, con un desgaste total del cartílago, ya empieza el desgaste del hueso, ¿no? Y es ahí donde ya se empieza a presentar manifestaciones clínicas como la artrosis o características de la artritis. También el ácido hialurónico puede estar presente en el humor vítreo, en el cordón umbilical, en el tejido conectivo laxo y también en el cartílago. Bueno, los glucosaminoglucanos no están solos. Ya eso ya les comentaba hace un momento. Estos que hemos ido describiendo van a estar necesariamente asociados a una proteína nuclear central, ¿no? Y de esta manera, pues, reciben ese denominativo de proteoglucanos. A diferencia de las glucoproteínas, ¿no? Porque ambos tienen términos semejantes, ¿no es cierto? Parecidos. Los proteoglucanos tienen mayor proporción en su composición de carbohidratos en relación a las proteínas. En cambio, las glucoproteínas tienen una relación inversa, es decir, en las glucoproteínas hay mayor proteína en relación a los carbohidratos, ¿no? De las glucoproteínas hablarán en la siguiente sesión, pero ya les anticipo la principal diferencia. Obviamente también las funciones son totalmente diferentes, ¿no? Justamente por la característica de composición estructural que tienen. Está presente entonces una proteína nuclear central que va a ser la base, el esqueleto de estas estructuras, al cual se van a ir adosando glucosaminos glucanos hasta una cantidad de 100. Cada cadena de estos glucosaminoglucanos puede estar compuesto hasta por 200 unidades de disacáridos. Entonces, imagínense cuán grandes y complejas son estas estructuras y por esa misma razón tan importantes y le brindan esa propiedad característica en los tejidos donde están presentes. ¿Cómo se lleva adelante la unión? Las proteínas, como ustedes ya bien saben, pueden contener residuos de aminoácidos que tienen un grupo hidroxilo, tal es el caso de la serina. Entonces, este grupo hidroxilo es capaz de formar enlaces de tipo glucosídico con los carbohidratos, ¿no? Entonces, la característica de los glucosaminoglucanos para poder unirse a esta proteína central es que tienen esta secuencia característica de monosacáridos denominada región de enlace, que está conformado por la silosa y 2 unidades de galactosa. Entonces, este trisacárido tiene la capacidad, la propiedad de poder
generar un enlace glucosídico entonces con la serina de la proteína central. Y obviamente ahí se va a poder posteriormente adosar las unidades de disacáridos, ¿no? De los glucosaminoglucanos. De tal manera que van a formar estructuras extremadamente complejas denominados agregados de proteoglucanos, ¿no? Entonces, estas unidades o monómeros de proteoglucanos pueden a su vez unirse, ¿no? Pueden a su vez unirse a, al ácido hialurónico, ¿no? Entendiéndose que el ácido hialurónico es un glucosaminoglucano y esta unión se ve favorecida por una proteína de unión, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos la conformación y su presencia en los tejidos particulares de estos agregados de proteoglucanos. ¿Cómo se sintetizan los glucosaminoglucanos? Bueno, a diferencia, ¿no? De la creencia que se tiene de que al consumir, por ejemplo, ácido, ¿cómo se llama este producto? Se tiene esa creencia de que al consumir el ácido glucurónico, ¿no? Porque se vende, les comento, productos supuestamente, ¿no? Naturales o de origen natural, se venden estos productos en el comercio. Entonces, y justamente, ¿no? El ácido glucurónico, al estar presente en este tipo de compuestos, se le asocia, pues, esas bondades, esas propiedades, ¿no? De que es buen benéfico para el tratamiento de la artritis, de la artrosis, etcétera. Pero en realidad no ocurre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque este ácido glucurónico lo tiene que sintetizar nuestro organismo. Si nosotros llegáramos a consumir, ¿no? Es muy probable, un poco probable, de que ese ácido glucurónico exógeno no se asimile, no se absorba al torrente sanguíneo. Entonces, poco o nada de beneficio va a tener en realidad, ya que existe, ¿no? Nuestro organismo es capaz de sintetizar el mismo. Lo único que se requiere, obviamente, son fuentes primordiales, que en este caso, y bueno, no va a ser nada complejo, su fuente principal llega a ser la glucosa, ¿no? Entonces, por la glucólisis, sabemos bien que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato, y es acá, a partir de este metabolito intermediario de la glucosa, de la glucólisis, ¿no? Que la fructosa 6-fosfato se transforma en glucosamina 6-fosfato. Entonces, ahí tenemos una enzima importante, como lo es la amidotransferasa, que es capaz de transferir el grupo amino de la glutamina, ¿no? De la cadena R, hacia la fructosa 6-fosfato y transformarla en glucosamina 6-fosfato, ¿no? Y la glutamina que ha cedido su grupo amino se transforma en glutamato. Bien, entonces esta es la primera molécula sintetizada que va a dar origen a la mayoría de los glucosaminoglucanos, o bueno, por lo menos las unidades de monosacáridos que van a estar presentes en los glucosaminoglucanos. Por un lado, ¿no? Esta glucosamina 6-fosfato por una isomerasa se va a transformar en glucosa 1-fosfato o glucosamina 1-fosfato. Luego, el UTP es importante, ¿no? No nos olvidemos que al margen del ATP, existen otras moléculas energéticas, en este caso el uridín trifosfato, que va a ser importante su presencia para poder activar ciertas moléculas. En este caso, la glucosamina 1-fosfato debe ser activada y esto lo va a dar solamente al asociarse a esta molécula UTP, ¿no? De tal manera que se va a generar la UDP-glucosamina. La UDP-glucosamina es la forma de la glucosamina que va a estar activada y va a ser capaz de poder generar los glucosaminoglucanos, es decir, esas unidades de disacáridos base para la conformación de los glucosaminoglucanos, ¿no? Luego, la glucosamina 6-fosfato, ¿no? Tomando otra ruta, puede ser transformada en N-acetilglucosamina 6-fosfato. Esto gracias a la participación de la acetilcoenzima A, que es la que va a ceder el grupo acetilo. Esta es otra forma de activación de la molécula. Bien, es una forma que vuelve la glucosamina 6-fosfato más reactiva. Y de esa manera, pues, se obtiene entonces la N-acetilglucosamina 6-fosfato, que a su vez también tiene dos rutas, ¿no?
La primera se transforma en N-acetil manosamina 6-fosfato, entra el fosfonolpiruvato para transformarla en ácido N-acetil neuramínico, o simplemente denominado NANA, que para poder asociarse a las glucoproteínas, gangliósidos, ácidos siálicos, debe entrar a un estado activo, igual que ocurría con la glucosamina. Entonces, para esto, y en este caso va a ser importante la participación de la CTP, citidin trifosfato. Entonces, bajo esa forma, bajo ese asociado conjugado, se genera el CMP N-acetilneuramínico, que es la forma activa de este ácido N-acetilneuramínico, y solamente bajo esta forma va a poder entonces participar dentro de la estructura de estos otros compuestos complejos, ¿no? Como el ácido siálico, los gangliósidos y las glucoproteínas. Por otro lado, el N-acetilglucosamina 6-fosfato, ¿no? Se puede transformar en UDP N-acetilglucosamina y, o bien en la UDP N-acetilgalactosamina, que van a ser la base, ¿no? La base para poder generar este otro grupo de compuestos, ¿no? Los glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Entonces, de esta manera, de forma endógena, no exógena, es que se pueden sintetizar, ¿no? Los diferentes o las diferentes unidades de monosacáridos que están presentes en los glucosaminoglucanos. Entonces, no existe tanta necesidad de tratar, ¿no? De conseguir productos que contengan estas materias primas que en realidad no se van a absorber y más que todo llega a ser un engaño, una estafa, porque bueno, se invierte gran cantidad de dinero en este tipo de pseudo tratamientos, ¿no? Bien, así que tengan cuidado entonces, por favor. Luego, hablando justamente del ácido glucurónico, ¿no? ¿Cómo se produce el mismo dentro de nuestro organismo? La materia base, el sustrato inicial, llega a ser la glucosa, ¿no? La glucosa, que no es reactiva justamente para que entren las distintas vías metabólicas, la glucosa necesariamente se tiene que activar y para esto requiere, ¿no? De ciertas moléculas energéticas, ¿no? Para el caso de la glucólisis, pues se tiene que unir a un ATP, ¿no? Para generar glucosa 6-fosfato y solamente bajo esa manera puede continuar el proceso de glucólisis. En este caso, para entrar a otra forma activa, la glucosa es capaz de unirse al UTP y formar, ¿no? La UDP glucosa, uridín difosfato de glucosa. Bajo esta forma, sí va a poder convertirse en el ácido UDP glucurónico, gracias a esta enzima clave, que es la UDP glucosa deshidrogenasa, ¿no? Que va a requerir necesariamente de agua y va a ser capaz de formar dos moléculas de NAD. Entonces, acá podemos darnos cuenta que esta es una reacción energética. Va a producir energía, va a producir dos moléculas de NAD y ustedes ya saben, ¿no? La historia del NAD, que es lo que ocurre para la producción de ATP. Entonces, bajo esta forma, el ácido UDP glucurónico es que puede participar, ¿no? Dentro de los glucosaminoglucanos, o bien puede conjugarse a otras moléculas. El ácido UDP glucurónico también es importante en el metabolismo de agentes xenobióticos, o simplemente para la eliminación de compuestos o metabolitos que se van formando dentro del metabolismo celular, ¿no? Tal es el caso de la bilirrubina, las moléculas esteroideas y algunos fármacos para favorecer su eliminación requieren unirse, ¿no? Adosarse al ácido glucurónico. Entonces, de esta manera se sintetiza el ácido UDP glucurónico. Bien, como pueden darse cuenta ustedes, no existe la necesidad entonces de suplementar exógenamente. En realidad no se puede. Como les decía, no hay una forma en la cual se pueda asimilar, absorber el ácido glucurónico. Luego, este ácido glucurónico, ¿cómo se metaboliza? ¿No? En algún momento se les explicaba que dentro del metabolismo celular todo se conecta, ¿no? Absolutamente todo. No hay rutas metabólicas sueltas, no hay rutas metabólicas autónomas, sino hay una conexión integral de todas las rutas metabólicas. Y en este caso ocurre algo, bueno, ocurre lo mencionado, ¿no? El ácido glucurónico directamente se conecta con la vía de las pentosas fosfato. Bien, ¿y esto cómo lo hace? Al producir gulonato,
a su vez cilulosa, posteriormente xilitol, nuevamente cilulosa, y bajo la forma cilulosa 5-fosfato es capaz de ingresar directamente a la vía de las pentosas fosfato. En la vía de las pentosas fosfato, como lo han debido analizar, es importante la producción, ¿no?, de NAT fosfato, que bueno, es un cofactor importante para las rutas anabólicas, así como también para la producción de ribosa 5-fosfato, que es una base estructural necesaria para la síntesis de los nucleótidos y en consecuencia de los ácidos nucleicos, ¿no? Tanto el DNA como el RNA. Entonces, de esa manera se puede realizar una conexión, ¿no?, de la producción de ácido glucurónico con la vía de las pentosas fosfato. En otros animales, excepto los primates y las cobayas, es decir, en el ser humano no ocurre, ¿ya? El glulonato puede ser transformado en ácido ascórbico. El ácido ascórbico es la famosa vitamina C. Entonces, algunos animales pueden producir la famosa vitamina C de forma interna, es decir, endógena, es decir, a través de esta ruta metabólica. Lastimosamente, esta enzima que promueve este cambio del gulonato a ácido ascórbico es la gulonolactona oxidasa, no se encuentra presente en el ser humano. Es por eso que la vitamina C es esencial, es primordial para el ser humano y debemos consumirla de forma exógena, ¿no es cierto? Bien, bueno, ahí conocen, o bueno, se acuerdan de la historia, ¿no? De la vitamina C o ácido ascórbico importante para la activación de hidrolasas, ¿no?, que van a hidroxilar regiones de lisina, de prolina en el colágeno y pues generar, ¿no?, un colágeno maduro. Bien, bueno, algo me olvidaba acá. El ácido glucurónico, a su vez, puede generar el ácido hidurónico. Si ustedes recuerdan sus estructuras, simplemente hay una variación en la orientación del grupo carboxilo, ¿no?, que está en el carbono 6, uno orientado arriba, otro orientado abajo. Aunque bueno, la explicación es un poco más técnica, más se basa en la capacidad que tienen de girar estas moléculas, la luz polarizada. Aquellas que lo hacen al lado derecho se denominan D, formas D o dextrógiras, y aquellas que lo hacen al lado izquierdo se denominan formas L o levógiras, ¿no? Esa es la propiedad física que diferencia este grupo de isómeros denominados isómeros ópticos. Y bueno, en el organismo, el ácido D-glucurónico puede ser transformado en ácido L-hidurónico gracias a esta enzima, ¿no?, que sí está presente en el ser humano, hiduronosil 5-epimerasa. Y de esta manera, entonces, tenemos estas bases estructurales para la generación, ¿no?, también de los glucosaminoglucanos, de las glucoproteínas, así como también de los proteoglucanos. Bien, la proteína central, ¿cómo se sintetiza? Bueno, al igual que la mayoría de las proteínas, esta proteína central que está presente o genera el esqueleto de los glucosaminoglucanos se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Ese es el punto de origen o donde nace esta proteína. Posteriormente va a pasar, ¿no?, al aparato de Golgi, donde va a ser glucosilada por glucosiltransferasas. Es decir, este proceso de glucosilación, es decir, de unión a los glucosaminoglucanos, se da o no está mediado por enzimas. Estas enzimas se denominan entonces glucosiltransferasas. Bueno, esto en el aparato de Golgi, y una vez madura esta proteína adosada o unida a los glucosaminoglucanos, recién es distribuida hacia fuera de la célula, no tiene que ser exportada necesariamente para poder llegar a la matriz del cartílago donde va a estar presente y generar su función. ¿Cómo se sintetiza en la cadena de carbohidratos? Inicia con una reacción entre UDP-silosa y serina, catalizada por la silosiltransferasa. Luego se añaden 2 moléculas de galactosa. Y finalmente la adición de los aminoazúcares o azúcares ácidos, ¿no? Esta parte D hace referencia a la unión, a la región de unión o enlace que se va a dar entre la proteína y el glucosaminoglucano. Les decía, ¿no?, que tiene o está compuesto por un trisacárido donde están presentes 2 moléculas de galactosa y una silosa. Y bueno, acá, ¿no?, la que va
promover la unión, justamente va a ser la psilosiltransferasa. Es la que va a generar el enlace glucosídico que va a permitir que la proteína central se una a un residuo de glucosaminoglucano. Bueno, posteriormente se van a añadir los grupos sulfato, ¿no? Bueno, la fuente de sulfato es el PAPS, que significa 3-fosfoadenosil 5-fosfosulfato. Entonces, esta es una estructura que contiene dentro de su estructura misma un grupo sulfato. Y es este grupo sulfato que lo va a ceder hacia los monosacáridos, ¿no? Para generar las características o la molécula característica de estos glucosaminoglucanos. Este proceso de sulfatación se da a través de enzimas denominadas sulfotransferasas. Bien, y de esa manera entonces no se va posteriormente realizando la sulfatación de las mismas. Y recién bajo esa adecuación de estas cadenas de oligosacáridos, ¿no? Se puede promover su unión a la proteína central y de esta manera no liberar un monómero de proteoglucano maduro. Y ya en matriz se va a asociar al ácido hialurónico para formar ese conjugado de proteoglucanos. Degradación de los glucosaminoglucanos. Bueno, existen dos maneras de degradar los glucosaminoglucanos, ¿no? A través de la fagocitosis y posteriormente la degradación lisosómica. Bien, la fagocitosis es un proceso exclusivo de células denominadas fagocitos, ¿no? Entonces, estos fagocitos son capaces de ir fagocitando la matriz del tejido y en consecuencia, ¿no? Ir fagocitando también los proteoglucanos y de esta manera degradarlos gracias a la acción lisosómica de las mismas. Bien, los fagocitos tienen lisosomas altamente especializados, ¿no es cierto? La característica de los lisosomas es que al interior del mismo se encuentra un pH bastante ácido, donde también van a estar presentes un grupo de enzimas líticas, ¿no? Que pueden ser proteasas, pueden ser carbohidrasas, lipasas, nucleasas, cuya finalidad o punto de acción justamente llegan a ser estas biomoléculas, ¿no? En este caso, específicamente, vamos a hablar de endoglucosidasas y exoglucosidasas. Las endoglucosidasas son las que van a ir rompiendo los enlaces beta, ¿no? Beta 1,3, son los que principalmente están presentes en este tipo de moléculas. Y las exoglucosidasas lo que van a favorecer es la liberación de los grupos sulfatos. Y de esta manera entonces se va degradando las cadenas de oligosacáridos y obviamente la proteína central se va a degradar gracias a la acción de igual endo y exo, en este caso proteasas. Para terminar, la mucopolisacaridosis. Bueno, existen algunos problemas, algunas enfermedades que están asociadas a una carencia en la producción de ciertas enzimas que juegan un papel importante dentro del metabolismo de los glucosaminoglucanos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Hurler, que hace referencia a la carencia de esta enzima, la alfa-L-hidroronidasa. El síndrome de Hunter, ¿no? Que se debe a la carencia de hidronato sulfatasa. Luego tenemos el síndrome de Sanfilippo, que se va a generar, bueno, por deficiencia de distintas enzimas. El tipo A por deficiencia de la heparansulfatasa, el tipo B por deficiencia de la N-acetilglucosaminidasa, el tipo C por deficiencia de la glucosamina N-acetiltransferasa y el tipo D por deficiencia de la N-acetilglucosamina 6-sulfatasa. Finalmente, el síndrome de Sly. Síndrome de Sly se debe a la carencia de la beta-glucuronidasa. Entonces, al estar presentes estos compuestos en
distintos, ¿no? Tejidos o matrices de tejidos conectivos, sus manifestaciones clínicas justamente van a estar asociadas en función, ¿no? De las matrices de los tejidos afectados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de síndrome de Hurler, tenemos una opacidad de la córnea, alteración del desarrollo, enanismo, facies toscas, obstrucción de vías respiratorias superiores, pérdida auditiva. En el caso del síndrome de Hunter, tenemos más bien, eh, bueno, la gravedad es amplia, puede incluir opacidad corneal, deformidad física, alteración en el desarrollo, que puede ser leve a grave. Luego, en el caso del síndrome de San Filipo, ¿no? En el tipo A, tipo B, tipo C y el tipo D, se van a caracterizar principalmente por trastornos del sistema nervioso central, ¿no? Lo cual puede causar retraso mental. En el síndrome de Sly se va a caracterizar por una talla baja, opacidad de la córnea y alteración del desarrollo, ¿no? Justamente porque si se han dado cuenta, las manifestaciones clínicas usualmente, bueno, por lo menos para estos casos, están asociados a deficiencia en la funcionalidad del cartílago, ¿no? Entonces, el cartílago contiene gran cantidad de glucosaminoglucanos. El cartílago juega un papel importante en el desarrollo del niño, para el crecimiento, así como también para la secreción de ciertas moléculas, ¿no? Como el líquido sinovial. Entonces, al estar carente en el cartílago, pues todas estas funcionalidades se van a ver afectadas y las manifestaciones clínicas ahí presentes, ¿no? Cuanto a tratamiento, bueno, en algunos casos se puede administrar las enzimas para, como una manera de suplementación, ¿no? Para de esta manera favorecer la producción de estos glucosaminoglucanos y en consecuencia se pueda retomar la funcionalidad del tejido afectado, ¿no? Entonces, hasta aquí revisaremos el día de hoy, bueno, lo que me compete a mí, y a la siguiente semana estarán realizando el análisis con la siguiente o con el siguiente docente, ¿no? Si tuvieran preguntas, adelante, por favor. Bueno, si no hay preguntas, quedamos acá. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos la siguiente semana. Hasta luego.